Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 2 y hoy vamos a hablar de los conceptos claves en metafísica. En el episodio anterior hemos comenzado con nuestra exploración de la metafísica como una rama fundamental de la filosofía que estudia la naturaleza última de la realidad. Definimos la metafísica como el estudio del ser, la existencia y los principios universales que subyacen a todo lo que existe. También introdujimos las principales áreas de investigación en metafísica: existencia, objeto y estructura, así como algunos problemas clásicos como la existencia de universales, la naturaleza del tiempo, la naturaleza del espacio. Y estos debates han sido abordados por grandes pensadores como Platón, Aristóteles, Newton, Einstein, quienes han dejado un legado invaluable para comprender la realidad. Hoy profundizaremos en conceptos clave en metafísica, términos fundamentales que nos permiten estructurar y analizar estas preguntas filosóficas de manera más precisa. Entonces, la metafísica se construye sobre una serie de conceptos fundamentales que sirven para herramientas para explorar la realidad, ¿no? Y estos conceptos no solo son esenciales para entender los debates históricos y contemporáneos, sino también para formular nuevas preguntas sobre el mundo. A continuación vamos a presentar algunos de los términos más importantes de la metafísica que nos ayudarán a profundizar en esta fascinante disciplina. Por ejemplo, el concepto de ser, este concepto central en metafísica. Está estrechamente relacionado con la ontología, que es la rama que estudia lo que existe, ¿no? ¿Qué significa ser? Es lo mismo decir que algo es a decir que algo existe. ¿Y cómo distinguimos entre distintos tipos de ser? Ser natural, ser material versus ser abstracto o ser híbrido. Entonces, cuando decimos que una persona es, estamos hablando tanto de su existencia física como de sus cualidades existenciales, de su identidad. Cuando una persona es. Y también la existencia es otro concepto clave que se refiere a la propiedad de ser real y tener realidad. Es uno de los temas más debatidos en metafísica. Por ejemplo, ¿qué significa existir? ¿No? ¿Existen solo objetos físicos o también entidades abstractas como números o ideas? ¿Y cómo distinguimos entre existencia material o objetos concretos y existencia abstracta, conceptos, propiedades, números? Y una mesa existe físicamente, pero el número 3 existe de manera abstracta, ¿no? ¿Cómo es esto posible? Entonces también la sustancia es un concepto muy importante en metafísica. Sustancia es aquello que constituye la base de un objeto y le da identidad, ¿no? Es uno de los conceptos claves en la tradición histórica. Por ejemplo, ¿qué hace que algo sea lo que es? Por ejemplo, ¿qué hace que una persona sea una persona? ¿Y cómo distinguimos entre sustancia, que es lo esencial, y los atributos, que son las propiedades accidentales? Un árbol tiene una sustancia, su esencia como planta y atributos, y su altura como color, hojas, etc. Entonces los atributos o propiedades son las características o cualidades que describen a los objetos. Estos son aspectos contingentes que pueden cambiarse en alterar la esencia del objeto. Las preguntas clave acá es cómo distinguimos entre propiedades esenciales que definen un objeto y propiedades accidentales que pueden variar. Entonces, que existen propiedades independientemente de los objetos que las poseen. Por ejemplo, el color rojo de una manzana es una propiedad accidental. Si cambia de color, sigue siendo manzana, sigue siendo una manzana. Entonces, ¿qué cambia ahí? ¿No? Los atributos y las propiedades pueden cambiar al ser, entonces, esta es la pregunta, ¿no? Y la causalidad también es la relación entre causa y efecto. Esto es fundamental para entender cómo interactúan los elementos de la realidad. Todo tiene una causa o hay eventos que ocurren al azar. Y evidentemente estoy acá, hablamos de física cuántica, que pueden existir al azar, ¿no? Incluso con los procesadores cuánticos se llega a este proceso de al azar la respuesta, sin un proceso de secuencia, que es bastante interesante, ¿no? Y cómo entendemos la relación causal en un mundo determinista o indeterminista. Si siendo una cerilla, la llama es causada directamente por mi acción o hay otros factores involucrados. El problema del tiempo y el espacio hablamos, ya tuvimos tiempo para hablar, ¿no?
pero no está de más igual. Pero el problema de la identidad se refiere a lo que hace que un objeto siga siendo el mismo a lo largo del tiempo, mientras que el cambio implica transformaciones en sus propiedades que hace que un objeto siga siendo el mismo a pesar de los cambios. Por ejemplo, el barco de Teseo, ¿no? Salen de Ítaca y van navegando el océano Atlántico. Entonces van navegando y el barco se va rompiendo poco a poco y van cambiando de maderas, ¿no? Y llegan a Ítaca de vuelta y el barco completamente ha sido cambiado por maneras nuevas. Entonces el barco de Teseo sigue siendo el barco de Teseo y este dilema ha sido desde los griegos, hablamos de hace más de 2000 años y el problema de la identidad se ha discutido desde hace 2000 años. Entonces, con los avances de la neurotecnología, de la neurociencia, podemos entender recién y resolver estos dilemas. Cómo distinguimos entre un cambio superficial y un cambio profundo, ¿no? Una persona puede cambiar físicamente con el tiempo, pero sigue siendo la misma persona debido a su identidad esencial. Entonces los universales también tienen propiedades compartidas por múltiples objetos, mientras que los objetos particulares son entidades individuales únicos. Pero la pregunta clave acá es que ¿existen los universales de manera independiente o son meras construcciones mentales? Entonces, ¿cómo entendemos la relación entre universales y particulares? Rojo es un universal que puede aplicarse a muchas cosas, una manzana, un coche, pero cada objeto rojo es un objeto único, particular, su tipo de rojez es única. En este sentido, todos estos conceptos claves, ser, existencia, substancia, atributo, causalidad, tiempo, espacio, identidad y universales, son herramientas para explorar la naturaleza de la realidad. Y estos términos nos permiten estructurar, analizar preguntas fundamentales sobre el mundo y nuestro lugar en el mundo. El término ser es uno de los conceptos más fundamentales en metafísica. Se refiere a la naturaleza misma de lo que existe, aquello que hace que algo sea en lugar de no ser. El estudio del ser se conoce como ontología. Esta es una rama, la ontología, la óntica es diferente, ¿no? Vamos a ver por qué es diferente. Pero una rama central de la metafísica trata de buscar, de entender qué significa existir, ¿no? Y qué tipos de entidades pueden considerarse reales, qué significa ser. El ser no es un objeto específico, sino una categoría general que abarca todo lo que existe. Por ejemplo, una persona es, un árbol es, incluso conceptos abstractos como el tres o la justicia son. En términos filosóficos, el ser no solo describe la existencia física, sino también las cualidades existenciales que definen algo. Por ejemplo, cuando decimos que una persona es, estamos hablando tanto de su existencia material, su cuerpo es, como de su identidad y conciencia es. Entonces la metafísica distingue entre diferentes tipos de ser material, ser abstracto, ser trascendente. Ser material, lo que podemos percibir con nuestros sentidos como objetos físicos, mesas, animales, plantas. Ser abstracto, entidades que no ocupan espacio ni tiempo, como números, conceptos o propiedades. Y ser trascendental, aquello que va más allá de lo físico, como Dios, el alma, principios universales. Uno de los debates clásicos sobre el ser es si tiene una naturaleza única o múltiple. Por ejemplo, Platón argumentaba que el ser está dividido en dos niveles: el mundo sensible, lo que percibimos, y el mundo de las ideas, las formas perfectas e inmutables. Y Aristóteles, en cambio, veía al ser como algo continuo que está integrado entre las sustancias individuales y las propiedades, entre los universales y los particulares. En cambio, ya hablamos del concepto de ser, pero ahora nos toca hablar del concepto de existencia, ¿no? Que está estrechamente relacionado con el ser, pero que se enfoca específicamente en la propiedad de tener realidad. Es decir, algo existe si es parte de la realidad, ya sea de manera concreta o abstracta. Lo que la existencia implica que algo está ahí, ya sea en el mundo físico o en algún otro ámbito de la realidad. Sin embargo, no todo lo que existe de la misma manera. Por ejemplo, si una mesa existe físicamente, puedes tocar y verla. El número 3 existe como una entidad abstracta, pero no puedes tocarlo, pero sigue siendo real en cierto sentido. Un unicornio entonces no existe en la realidad física, pero puede existir en una idea, en nuestra mente. Entonces la metafísica distingue
entre diferentes modos de existencia, ¿no? Existencia material, existencia abstracta, existencia posible, existencia necesaria y contingente. En la material, evidentemente, es todo lo que ocupa en espacio y tiempo, como los objetos físicos. En la abstracta son entidades que tienen ubicaciones, espacio, bueno, claro, espacio, no tienen ubicación temporal, tampoco espacial, como son los números y los conceptos, y también o las relaciones entre ellos. Las existencias posibles son cosas que podrían existir, aunque no lo hagan actualmente. Por ejemplo, un planeta habitado de formas de vida inteligente es posible que existe. Muchas cosas son posibles que existen, entonces, pero esta existencia posible habilita a pensar en estas cosas que existe, que hay una posibilidad de que existan. También la existencia necesaria versus la contingente. Algo existe necesariamente si no puede, bueno, algo existe siempre necesariamente si no puede no existir, ¿no? Como Dios en algunas tradiciones teológicas. Y esto es necesario. Algo existe necesariamente si no puede no existir. Y algo existe contingentemente si podría no haber existido, como una persona o un objeto físico. No habría podido existir, pero esto no involucra una necesidad, sino una contingencia. Y uno de los problemas centrales en la metafísica es determinar qué tipo de cosas existen realmente. Algunas preguntas claves incluyen: ¿existen solo objetos materiales, como sostienen los materialistas? ¿Existen también entidades abstractas como números, conceptos? ¿Y cómo proponen los platónicos, ¿no? ¿Cómo distinguimos entre lo que existe realmente y lo que es realmente simplemente una construcción mental? René Descartes, por ejemplo, en su famosa frase "pienso luego existo", él argumentó que la existencia de su propia mente es indudable, mientras que la existencia del mundo externo debe ser demostrada. Y en esa demostración parte de una base de que él existe, el pienso luego existo. También la relación entre ser y existencia. Algunos términos de ser y existencia están relacionados y no son sinónimos, pero están relacionados. Mientras que el ser se refiere a la naturaleza fundamental de algo que es, la existencia se refiere a su presencia en la realidad. También el que es, el ser es el que es. Por ejemplo, decir que un árbol es implica hablar de su naturaleza como ser vivo. Decir que un árbol existe implica afirmar que está presente en el mundo físico. Y algunos filósofos han debatido si el ser y la existencia son inseparables o si pueden diferenciarse. Aristóteles consideraba que el ser y la existencia están intrínsecamente conectados. Algo es porque existe, ¿no? Luego más adelante Heidegger habla del ser precede a la esencia, pero en Aristóteles se considera que están intrínsecamente conectados, ¿no? Lo abstracto, lo universal y lo particular. ¿Dónde vamos a encontrar la esencia de un objeto? En el mismo objeto vamos a encontrar. Y cuando conozcamos todos los objetos así, vamos a llevar a conocer una categoría que se convierte en un universal. Entonces, pero en cambio en la filosofía medieval, en Tomás de Aquino, se distingue entre el ser, esencia, y la existencia, el acto de ser. Entonces, Tomás de Aquino argumentaba que algo puede tener una existencia, algo puede tener una esencia sin existir necesariamente. Y ya vimos, ¿no?, cómo el concepto de ser y existencia son pilares fundamentales en la metafísica. Mientras que el ser abarca la naturaleza de lo que existe, la existencia se enfoca en la realidad concreta de los casos. Y estos términos nos permiten explorar preguntas profundas sobre la estructura de la realidad y cómo entendemos qué es lo real. El debate entre el ser y la existencia también es uno de los temas profundos y complejos en metafísica, aunque ambos conceptos están relacionados y no son idénticos, y su distinción permite una comprensión más precisa de cómo entendemos la realidad. Exploraremos las diferencias claves entre el ser en cuanto a realidad y la existencia como tal, destacando sus implicaciones filosóficas. El término ser se refiere a la naturaleza fundamental de algo, aquello que hace ser lo que es, ¿no? En este sentido, el ser abarca tanto existencia física como lo que puede existir solo como idea o concepto abstracto. Entonces, la realidad concreta es un aspecto específico del ser que se refiere a lo que podemos percibir directamente en el mundo físico. Esencia es el ser
que incluye la esencia y la naturaleza de algo, lo que define su identidad. Por ejemplo, un árbol es porque tiene una naturaleza específica, es un ser vivo, pertenece al reino vegetal. Y el número 3 también es, pero su naturaleza es abstracta, no es física. Entonces acá hay el concepto de esencia, universalidad y relación con la sustancia, en todo lo que respecta al ser en cuanto a realidad concreta. La universalidad es cuando el ser no está limitado a lo físico porque abarca todo lo que tiene algún tipo de realidad, ya sea material o inmaterial. Y la relación como sustancia, esa relación se da en la tradición aristotélica, donde el ser está asociado con la sustancia, que es la base de un objeto y le da identidad. Por ejemplo, un ser humano tiene una sustancia, su esencia humana, que lo distingue de otros seres. Y cuando decimos que un árbol es, estamos hablando de la naturaleza como ser vivo. Independientemente de si existe actualmente en el mundo físico, incluso si imaginamos un árbol en nuestra mente, ese árbol es en cierto sentido porque tiene una naturaleza definida. Bien, también hay que hablar de la existencia de tal como tal, la existencia como tal. La existencia se refiere específicamente a la presencia de algo en la realidad, es decir, algo existe si está presente en el mundo, ya sea de manera física, mental o abstracta. Entonces la existencia implica que algo está ahí mientras que el ser puede referirse a algo incluso si no existe actualmente. La presencia en la realidad, por ejemplo, la existencia implica que algo está presente en algún ámbito de la realidad. La mesa existe físicamente porque puedes verla y tocarla. El número 3 existe como entidad abstracta aunque no puedes tocarlo. Y esto corresponde a la presencia en la realidad, ¿no? Pero la contingencia o necesidad es cuando algo existe de manera contingente. Podría no haber existido y está bien, pero la necesidad no puede no existir. Por ejemplo, una persona existe contingentemente porque podría no haber nacido, pero ya está. Pero Dios, según algunas tradiciones, es necesario que exista, debe existir necesariamente. Y también la distinción entre lo posible y lo actual, ¿no? La existencia implica que algo es real en lo presente, mientras que el ser puede incluir posibilidades o potencialidades. Por ejemplo, un unicornio tiene ser en cuanto a su idea, puede ser imaginario, pero no existe actualmente. Posiblemente, ¿no? En el imaginario, cuando afirmamos que un árbol existe, estamos diciendo que hay un árbol real en el mundo físico que puedes tocar, observar. Sin embargo, si hablamos de un árbol en cuanto ese árbol tiene ser como idea, existe, pero no existe en la realidad concreta. Bien, vamos a hacer esta distinción clave, estas diferencias claves entre el ser y existencia, para tenerlo muy claro. Definición de ser: naturaleza fundamental de algo, lo que hace que algo sea. Definición de existencia: presencia real de algo en la realidad, ya sea física, mental o abstracta. El ámbito del ser es la abstracción universal, incluye tanto lo real como lo posible, y el ámbito de la existencia, lo concreto y lo actual, se refiere solo a lo que está presente en algún ámbito. También el ámbito de la relación con la esencia, ¿no? El ser está estrechamente vinculado a la esencia o naturaleza de algo, y la relación con la esencia y la existencia no depende necesariamente de la esencia. Algo puede existir sin ser plenamente comprendido. Un ejemplo del ser: un unicornio es como idea, pero no existe físicamente. Un ejemplo de existencia: un árbol que ves en el parque existe porque está presente en la realidad. Ahora que tenemos esa diferencia, podemos hablar de las implicaciones filosóficas, ¿no? En la filosofía clásica, Aristóteles consideraba que el ser y la existencia están intrínsecamente conectados. Algo es porque existe. Para él, la sustancia, la base del ser, implica necesariamente la existencia. Y Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles, distingue entre el ser, esencia, y la existencia, el acto de ser. Según él, algo puede tener una esencia sin existir necesariamente. Por ejemplo, un dragón tiene existencia pero no existe. Tiene esencia pero no existencia.
En la filosofía moderna, con René Descartes ya se enfatiza la existencia como certeza indudable, donde pienso y luego existo, ¿no? Para él, la existencia de la propia mente es evidente, mientras que el ser del mundo externo debe ser demostrado. Entonces Martin Heidegger profundiza en la relación entre el ser y la existencia y argumentando que el ser humano, el Dasein, es el único ente que se pregunta por su propio ser. El Dasein nos referimos al ser humano. Heidegger es bastante complejo en este sentido y ese nos menciona que es el único el humano que puede definirse qué es el ser, que es el único que se puede preguntar, ¿no? Y en la filosofía contemporánea, filósofos como Jean-Paul Sartre distinguieron entre el en sí, o sea, el ser de las cosas inertes y para sí, la existencia consciente de los seres humanos, ¿no? Para Sartre, la existencia precede a la esencia, como hablamos en los seres humanos. Entonces, tiene este enfoque existencialista, por eso Sartre. Y está incluido dentro de los existencialistas. Ahora, el problema de la causa y efecto también es un problema metafísico porque aborda la metafísica, ¿no? El concepto de causalidad es uno de los pilares de la metafísica que ha sido objeto de debate durante muchos siglos, ¿no? La causalidad se refiere a la relación entre una causa, algo que produce un cambio, o un efecto, ¿no? El resultado de ese cambio. Y esta relación no solo es crucial para entender cómo interactuar los elementos de la realidad, sino también para explicar fenómenos en disciplinas como la ciencia, la ética, la filosofía del conocimiento. Entonces la metafísica, donde la causalidad plantea preguntas profundas sobre cómo entendemos el mundo y la conexión entre eventos, donde todo tiene una causa, es posible que algo ocurra sin una razón, y cómo distinguimos entre causalidad real y correlación, ¿no? A continuación exploraremos todos esos aspectos. La causalidad es la relación mediante la cual un evento, o sea, la causa produce un otro evento, que es el efecto, y esta relación puede ser directa, puede ser indirecta. Es directa cuando un evento específico genera inmediatamente otro evento. Encender una cerilla causa una llama. Indirecta, un evento desencadena una cadena de eventos que eventualmente produce un efecto. Por ejemplo, la deforestación causa cambios climáticos a largo plazo. Entonces, la causalidad implica una conexión necesaria entre causa y efecto, lo que significa que si la causa ocurre, el efecto debe ocurrir bajo ciertas condiciones. El enfoque de la causalidad y las cuatro causas en Aristóteles es bastante interesante también, porque Aristóteles fue uno de los primeros filósofos en analizar sistemáticamente la causalidad, ¿no? Propuso que cualquier fenómeno puede explicarse a través de cuatro tipos de causas: causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. Y en ese sentido, la causa material del que está hecho algo, ¿no? ¿De qué está hecho algo? La causa material. La madera es causa material de una mesa. La causa formal, la forma, estructura esencial de algo, ¿no? Ejemplo, el diseño de la mesa es su causa formal. La causa eficiente, el agente o el proceso que produce algo. El carpintero es la causa eficiente de la mesa, que produce algo, que produce la cosa. Entonces la causa final es el propósito o fin por el cual algo existe, ¿no? La mesa existe para ser usada como superficie de trabajo. Entonces tiene la finalidad, y este enfoque holístico permite entender la causalidad no solo como una relación lineal entre eventos, sino como un marco integral que conecta la causa material, la causa formal y también la acción y el propósito, las causas y la acción y el propósito. Pero viene David Hume más adelante, que es empirista en el siglo XVIII, y cuestiona la idea de causalidad. Todo del siglo XVIII para abajo existía la causalidad, pero con el empirismo de Hume, que cuestiona la idea de causalidad, sea una conexión necesaria entre eventos, pero el argumento que no podemos observar directamente la conexión causal, solo percibimos la sucesión temporal de eventos. O sea, y esto es fascinante, esto es sumamente complejo, pero a la vez tan interesante lo que dice Hume, ¿no? No podemos observar directamente la conexión causal, solo percibimos la sucesión temporal de eventos.
Vemos que una bola de billar golpea a otra y ésta se mueve, pero no vemos una fuerza que conecte ambos eventos, ¿no? No vemos esta causalidad. Entonces la causalidad es una construcción mental basada en la costumbre, dice Jung, y esto es sumamente complejo y bastante interesante, ¿no? Y menciona más adelante que es un hábito que tenemos de asociar eventos repetidos. Por ejemplo, asociamos el fuego con el calor porque siempre hemos observado esta relación, pero eso no prueba que el fuego cause calor. Y Hume introduce entonces un escepticismo significativo sobre la causalidad, influyendo profundamente en debates posteriores sobre el tema. Y el pensamiento de Hume deja a Kant sumamente atormentado, ¿no? No podía dormir Kant porque Hume el concepto de Hume de rechazar la causalidad había sido tan grande en él que Kant menciona, ¿no? Hume me despertó de sueño dogmático. Y Kant intenta reconciliar el escepticismo de Hume con la necesidad de la causalidad en la ciencia, porque evidentemente esto no le dejaba dormir en paz. Entonces Kant argumenta que la causalidad no es una propiedad objetiva del mundo externo, sino es una categoría del entendimiento humano que imponemos para organizar nuestras experiencias, ¿no? Según Kant, la causalidad es una condición necesaria para que podamos comprender el mundo, y sin ella no podríamos hacer predicciones ni establecer relaciones entre eventos. Y este enfoque sugiere que la causalidad es una herramienta epistemológica más que una característica ontológica del universo. Es bastante interesante lo que dice Kant. Y para esto volvemos a los problemas metafísicos de la causalidad, ¿no? Todo tiene una causa, se pregunta en la actualidad. Uno de los debates centrales en metafísica es si todo evento tiene una causa o si hay eventos que ocurren al azar. Y ya como mencionamos antes, con todo esto desarrollo de la tecnología, desarrollo de la física cuántica, se puede hacer posturas muy interesantes, ¿no? Y todo evento tiene una cosa específica y el universo opera como un sistema cerrado de leyes. Esto se le denomina determinismo. Si conocemos todas las condiciones iniciales, podemos predecir exactamente qué sucederá, pero el indeterminismo es cuando algunos eventos ocurren según una causa específica, especialmente en el ámbito de la cuántica. En la mecánica cuántica, ciertos procesos subatómicos son inherentemente probabilísticos. Puede ser que existen. Entonces la causalidad también plantea preguntas sobre el libre albedrío. Si todos nuestros actos están determinados por causas previas, ¿realmente somos libres? Y filósofos como Spinoza argumentaron que la libertad es una ilusión, mientras que otros como Sartre defendieron que los humanos pueden trascender las causas externas. Otro problema es la relación entre causalidad y tiempo. Tradicionalmente se asume que la causa precede al efecto, pero algunos filósofos y físicos han cuestionado esta relación lineal. Por ejemplo, en la teoría de la relatividad, ciertos eventos pueden influirse mutuamente sin seguir un orden temporal claro, la causalidad. Y en metafísico, en metafísica algunos han propuesto que la causalidad podría ser atemporal o circular, y esto evidentemente es sumamente interesante. Bien, podemos seguir hablando de metafísica, porque nos faltaría bastante tiempo. Y por ejemplo, la causalidad, que es central en el ámbito de la ciencia moderna y la filosofía contemporánea. ¿Por qué no? En la ciencia, las leyes naturales se basan en relaciones causales. Por ejemplo, la gravedad causa que objetos se caigan, pero filósofos como Elizabeth Anscombe han refinado el concepto de causalidad, ¿no? Argumentando que no siempre implica una relación lineal entre eventos, sino que puede depender del contexto y de las interacciones humanas en el ámbito de la causalidad. Y también el libre albedrío juega un papel muy importante, porque ya mencionamos que los problemas metafísicos de causalidad pueden determinar preguntas sobre el libre albedrío, ¿no? Si todos nuestros actos están determinados por causas previas, ¿somos realmente libres? ¿Y cómo podríamos ser libres y estar determinados por algo? Entonces filósofos como Spinoza argumentan que la libertad es una ilusión, mientras que otros como Sartre defienden que los seres humanos pueden
trascender las causas externas, ¿no? Otro problema es la relación entre la causalidad y el tiempo. Tradicionalmente se asume que la causa precede al efecto, ¿no? Pero algunos filósofos y físicos han cuestionado esta relación lineal. Por ejemplo, en la teoría de la relatividad, ciertos eventos pueden influirse mutuamente sin seguir un orden temporal claro. Y en metafísica, algunos han propuesto que la causalidad podría ser temporal y circular. Bien. Ya, vamos a hacer una diferencia clave entonces entre causalidad necesaria y causalidad contingente. Por ejemplo, la naturaleza de la relación, la naturaleza de la relación. La causalidad necesaria es inevitable. Bueno, el efecto siempre ocurre si está presente la causa. Entre la causalidad contingente es posible. El efecto puede o no ocurrir dependiendo de las condiciones. El aspecto del determinismo y el indeterminismo en la causalidad necesaria. Es determinista porque sigue leyes fijas e inmutables. En la causalidad contingente es indeterminista, se le denomina, o indeterminada, porque permite eventos aleatorios o libres. Y en el aspecto del contexto, ¿no? La causalidad necesaria es universal porque aplica a todos los casos bajo las mismas condiciones, y la causalidad contingente es contextual, ¿no? Depende de factores externos o circunstanciales. Un ejemplo sería la ley de gravedad en la causalidad necesaria, porque un objeto siempre cae si hay otras fuerzas, siempre cae si no hay otras fuerzas que la levanten. Y la causalidad contingente, un ejemplo sería las relaciones humanas, porque son una invitación, ¿no? Puede ser aceptada o rechazada, no sabemos. Y en implicaciones filosóficas, la causalidad necesaria limita el libre albedrío, ¿no? Porque sugiere un universo predecible, mientras que la causalidad contingente permite el libre albedrío, ¿no? Sugiere un universo abierto y dinámico. Determinismo e indeterminismo. Y el debate filosófico sobre la causalidad necesaria y contingente viene de Aristóteles. Pasamos por Hume y con Newton ya cuando se asumen causas necesarias, ¿no? Porque las leyes físicas son deterministas siempre. Entonces, pero la mecánica cuántica actualmente introduce conceptos de causalidad contingente, donde ciertos eventos son inherentemente probabilísticos, son 100% reales. Y con eso acabamos y nos vemos el día de mañana con los problemas metafísicos clásicos en la segunda parte, que vamos a hablar un poco más de los universales, el tiempo y el espacio y demás. Bien, nos vemos el día de mañana.